Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más, capítulo número 3 aquí en Pateperro Podcast. Me acompaña Rey Creativo, detrás de cámaras, Nikov, en el sonido como siempre, Carlitos. Y hoy una invitada muy especial, Diana Muñoz. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Diana, bienvenida a Pate Perro. Estamos esperando mucho la primer mujer en nuestro programa porque somos puros hombres, somos puros perros y pues necesitamos una chica. Entonces, pues bienvenida. ¿Cuántos años tienes, primero que todo? Tengo 31 años, soy diseñadora gráfica y pues estoy aquí esperando a ver cómo inicia todo esto. Vale, súper. No, encantado, Diana, de tener. Tiene una historia muy interesante, muy especial, algo que nos va a hacer reflexionar y que hay una gran cantidad de personas que nos pueden estar viendo y escuchando, que se pueden identificar con esto y que sepan que no están solos y que necesitamos espacios para expresarnos. Pero antes de que nosotros empecemos a contar, Diana nos va a contar sobre ella, quién es, por qué este momento es tan especial para todos. Y así que adelante, Diana. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo me llamo Diana, me hago llamar Roma. Eh, Tengo un trastorno afectivo bipolar tipo 2 desde mis 22 años. Esa es la razón por la que vengo a hablar el día de hoy. Sé que hay mucha información sobre lo que es la bipolaridad y sé que hay mucha desinformación de lo que es la bipolaridad. No soy psicóloga, no soy terapeuta, les voy a contar mi experiencia como paciente, cómo se siente, cómo se vive y cómo ha sido todo ese proceso que he tenido durante toda mi vida, desde el momento cero en que me lo diagnosticaron, desde el momento en donde tuve mi primera cita con el psiquiatra y fue entender qué era una enfermedad, de qué se trataba y cómo eso durante toda mi vida fue un tema que me costó muchísimo poder procesar e integrar a mi vida cotidiana porque claramente no es sencillo tener un trastorno afectivo con las personas y obviamente también hay una desinformación y hay un juzgamiento constante, de hecho hay muchas bromas sobre lo que es el término bipolar, entonces siempre es una condición que te lleva a situaciones de incomodidad o inconformismo. Sí, la gente como que al día de hoy no se toma muy en serio este tema todavía, ¿no? De hecho, hay muchos influencers que hacen muchos chistes sobre la bipolaridad, pero eso, o sea, es un chiste del sarcasmo tan grande que yo diría que una persona en mi situación, cuando tiene ciertos estados de bipolaridad, no elige estar de esa forma y es algo que realmente te desgasta emocionalmente. Sí, yo confieso que yo lo he hecho. Es mi culpa y que Todos en hemos el... estábamos hablando con Diana y es algo que tenemos que mejorar. Que cuando hay veces las personas están así, decimos, "Oh, tú sí eres bipolar, pero somos ignorantes en el tema, no conocemos bien cuál es ese trastorno o enfermedad, si se le puede decir, para no hacer ese, es un bullying, ¿no? Es un Sí. estilo de No bullying. somos conscientes de también el daño que le podemos causar a estas personas por Nuestra nuestros ignorancia, chistecitos. sí. Sí. La ignorancia es atrevida, dicen por ahí. Diana, cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta? Si te diste cuenta por ti sola o estuviste en un tratamiento, ¿a qué edad fue todo eso y cómo fue? Bueno, o sea, bueno, voy a resumir un poquito la historia. Yo tenía 22 años, yo estudié en la Universidad del Valle y de pronto mis amigos me decían que yo estaba teniendo como muchos altibajos, muchas situaciones y demás. Entonces me dijeron, ve al psicólogo. Y yo, no. En la universidad, por suerte, Universidad del Valle tiene una facilidad con la parte de psicoterapia, que es gratis para todos los estudiantes. Y yo fui y el psicólogo me dijo, literalmente entré, a los 10 minutos me dijo, ¿tú serías capaz de ir al psiquiatra? O sea, yo no sé yo qué le dije, no me acuerdo. Y él me dijo, te voy a mandar con el psiquiatra. La universidad en ese momento me pasó con un psiquiatra de la Fundación Valle del Lili. Y yo entré y me acuerdo que es una, o sea, era la mejor oficina de psiquiatría en la que estuve. Fue la única. Había un cojincito, habían dulces. O sea, yo me estaba como en las películas, yo me voy a acostar y voy a llegar y voy a La decir, sillita roja. sí, tal cual. O sea, él me va a escuchar y bueno, y la chica muy amable me empezó a hablar como de qué era la ciclotimia, que fue mi primer diagnóstico, que es como una fase del trastorno afectivo bipolar tipo 2. Y me dijo, como investigalo, ve y léelo y si te sientes de esa forma, entonces vienes a la próxima cita y me cuentas qué preguntas tienes sobre la enfermedad, porque sí es una enfermedad. O sea, es como cuando tú tienes diabetes. Sí. O sea, tu cuerpo no produce ciertas cosas, tu cerebro en este caso no produce ciertos químicos. Entonces yo fui, hice la tareita y llegué allá a la consulta y le dije, pues como que sí, o sea, como que sí tengo como eso.
Y creo que también hay un tabú, ¿no? Cuando uno dice va al psicólogo, pues es más como conversado, pero ya psiquiatra ya es otro nivel, ¿no? Ya es otra cosa y también hay cierto tabú cuando pues que uno cree que uno no padece ninguna pues enfermedad, ningún trastorno, ¿no? Incluso creo que a mi mamá le costó mucho el tema del psiquiatra. Ella me decía, pero ¿por qué vas al psiquiatra? O sea, no entiendo. Y me regañaba. Y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué hago? Claro, porque es que hay esa dualidad de que psicología es una cosa y psiquiatría ya es más pesado, ¿no? Además de eso, yo pienso que las generaciones anteriores no le tienen como mucho respeto, diría yo, a lo que es la salud mental. O sea, piensan que es Que es como... una joda. Sí, que es una bobada, ¿no? Sí. Usted está loco. Como que le La decían, gente... no llore, hágale, Sí, la párese. gente, lo que dicen ellos es que la gente que va al psicólogo o al psiquiatra es porque están locos. Sí, exactamente. Sí, Esa es la mentalidad de ellos. sí. Pues de hecho es como un crecimiento social que se fue transformando, sobre todo desde la pandemia, porque en la pandemia No. se vieron obligados a tener pues a educar sobre salud mental, porque las personas estaban extremadamente mal. Y antes de la pandemia, pues obviamente ya sí era algo completamente distinto, pero en la pandemia sí se introdujo de forma casi obligatoria. Porque floreció todo eso, ¿no? Claro, porque las personas encerradas estaban muy mal, la De ansiedad, hecho, yo creo que esa fue depresión. la pandemia, ¿no? Sí. No, no, yo confieso que a raíz, porque es que nos habían dicho que eran 3 meses y resultó que fueron 2 años. Nosotros aquí en nuestro hogar, nosotros fuimos psicólogos para nuestros hijos porque el contacto entre niños, pues tú tienes que aprender de eso, ¿no? Claro. Y estar encerrados 2 años a ellos les costó bastante. Entonces yo creo que, claro, y aflorecieron muchísimas cosas de las personas. Y aún así, el simple hecho de pensar en un virus, la gente reaccionó diferente, reaccionó algunos mal. No, pues es que la pandemia ya es un tema que sí se llevó como pues a muertes exponenciales, la gente ya empezó a tener miedo, ese miedo les generaba ansiedad, ya la gente ya sí sentía lo que es de pronto un ataque de ansiedad que una persona normalmente no tiene, una persona digamos como yo sí puede llegar a tener, yo me puedo hiperventilar, tener un ataque de ansiedad, de hecho solamente tiene un ataque de pánico, pero pues también puede ser parte de ese deslice de emociones que hay pues constantemente. Bueno, como les venía contando, entonces, bueno, mi experiencia en el psiquiatra a los 22 fue darme cuenta de que fue conocer, fue sentarme, indagar, porque creo que lo primero que uno debe hacer cuando tiene un diagnóstico es sentarse a leer de qué se trata, porque no puedes llegar que simplemente te impongan algo y te digan es que tú eres de esta forma. No, yo me senté, leí, entendí que, por ejemplo, es un diagnóstico que puede funcionar de dos formas, puede ser algo congénito, y hereditario, básicamente tú naces con él, es el tipo 1 que se conoce en la bipolaridad y está el tipo 2 que puede ser por un detonante, una situación muy grave o una situación que me confrontó demasiado, que fue un choque tan alto que mis emociones o mi cerebro tuvo como un, no sé, un estallido, por decirlo así, y se desarrolla ese tipo de trastornos. Así que pues digamos que personalmente me lo negué casi 8 años, casi 7 años el trastorno, sí. O Estás sea, en negación total, ¿no? luego de haber investigado, de identificarte con todo eso que pasaba, seguías con que no, yo no tengo... Pues o sea, no como no lo tengo, sino, pues si no se habla de eso, no existe. O sea, no es que dijeran no soy bipolar, pero pues no voy a hablar de eso. Entonces era un tema que como que pasaba por alto. Como la bipolaridad está allí, y de hecho una amiga me decía, ser bipolar y no tener tratamiento, no tomar medicamentos o no ir a terapia, es como caminar con un tiro en la pierna. No te mata, pero estás con el tiro en la pierna constantemente que te está doliendo y desangrando. Pero también podría ser porque no sabías cómo manejarlo y entonces estabas en esa negación o no tenías el espacio, ya sea en tu círculo no sé, de tu familia, de tus amigos, de desarrollar y explorar más ese tema, porque como siempre hemos tenido ese tabú de que una enfermedad o un trastorno mental siempre como separa a las personas. Pues de hecho sí siento que fue presión social, o sea, presión social porque tú no quieres ser parte de un diagnóstico, porque en esa época, estamos hablando del 2013, todavía se sentía ese estigma de si tú vas al psiquiatra estás loca. Entonces no quería incorporarlo en mi vida, me lo negaba de una forma en donde pues no negándolo, sino fingiendo que no existía. Y sí existía, y claramente pues además de eso encontré gente con la que quería compartir sobre la bipolaridad, pero todo el mundo tenía cuadros depresivos o cuadro depresivo ansioso. No conocía a nadie bipolar, de hecho, O sea, no conocía a nadie que tuviera la bipolaridad. bipolaridad se puede también, o sea, se puede juntar con otros diagnósticos.
De hecho, sí se puede juntar con otros diagnósticos. Hay pacientes que sí son diagnosticados como esquizobipolares, o sea, como que tienen esquizofrenia. También pueden ser como que se les juntan personalidades límites, personalidades borde, bueno, todo ese tipo de cosas con los diagnósticos. Los diagnósticos sí se mezclan, pero pues digamos que como tal bipolares en esa época de mi vida yo no conocía. O sea, conocía gente con cuadros depresivos o con depresión y ansiedad. Y no es lo mismo. Porque de hecho, muchos años de mi vida me diagnosticaron mal. Fui a muchos psiquiatras y me decían, tienes depresión. Y los antidepresivos, lo aprendí a la mala, a los antidepresivos me pone irritable. O sea, a mí un antidepresivo normal que una persona depresiva toma, como mi cerebro es bipolar, me hace sentir irradiada. De hecho, la piel se me ponía como si me ardiera. No me podían tocar, no soportaba a nadie, estaba así como todo el tiempo porque mi cerebro eso me exponía de una forma distinta a lo que le hace una persona No, con y depresión. a nivel mundial, y aquí en Colombia, que somos pues un país que estamos en ese proceso, digamos que en temas de salud hacia las personas, el tema mental es pues, lo más mínimo que hay. O sea, aquí es médico general para todo, pero un especialista, algo o como un ente que esté dispuesto a todas estas enfermedades mentales que pues bipolaridad no es la única, hay demasiados trastornos en el mundo, esquizofrenia que es uno de los más difíciles y más peligrosos, ¿no? Porque las personas pueden atacar, no hay ni un ente ni el gobierno ni entidades privadas que ayuden a las personas, no hay un canal. Y lo que lo hacen es sumamente costoso. De hecho, sí, o sea, si tú tienes el dinero para invertir en ti, sí. Y sin embargo, las enfermedades psiquiátricas en su mayoría no tienen forma de comprobarse. O sea, hay estudios que están haciendo ahorita como tipo beta, como ay, sí, hagamos esto para probar si el cerebro funciona de esta forma, pero hasta el día de hoy, básicamente a prueba y error, a ti te mandan medicamentos hasta que, digamos, tengas una vida funcional. Hasta que tú te empiezas como a sentir bien, o sea, Medio estable, exactamente. seguimos como O sea, experimentando. sí, exactamente. Todavía estamos como, No. venga, tómese esto a ver qué pasa. Sí. Anotamos aquí cuáles son las reacciones. Pero Horrible. mundialmente no hay ninguna forma de comprobar tus trastornos. O sea, no es como que tú te vas y te haces un examen y te dicen tienes diabetes. O como en ese test de Rorschach, creo que es, algo así, ¿no? Es un médico de Rorschach, que aparece, que yo siempre veo murciélago ahí, ¿no? Que tiene unas figuras, unas manchas, ¿no? Sí. Sí, unas cosas ahí. Yo veo mariposas. Sí, yo veo No sé qué murciélago. signifique. Es que yo soy Batman. Entonces me marcó Puedo mucho ser muy el- fresa. Bueno, y después de esos años, de 8 años de negación, ¿cómo fue que tú aceptaste? ¿Cómo fue entrar en esa nueva vida tuya con tus seres queridos, en tu estudio? ¿Cómo empezaste tú a vivir con eso? Pues mira, lo que pasa es que en la pandemia, de hecho, pues entendí que la bipolaridad no solamente, para entrar en contexto, es manía y depresión, porque se llama hipomanía, o sea, tú subes y luego bajas. ¿Pero es en alegría y en tristeza o la Digamos bipolaridad que cómo es? La bipolaridad viene siendo como manía, o sea, manía es que estoy súper, o sea, estoy súper extrovertida, quiero hacer un montón de cosas, estoy aquí, estoy allá, y luego bajo. Y me deprimía. Es como un durísimo. sube-baja. Exactamente. O sea, Eso es otra cosa, error, porque uno dice bipolar, es que o está contento o está enojado. Y no, Sí, no, es, de es hecho no más tiene nada bien que como ver. tu nivel de energía. Exactamente, es todo lo que podía llegar a hacer en las mañanas. Yo no dormía 2 horas, cuando me diagnosticaron dormía 2 horas y estaba todo el tiempo, o sea, en la universidad de aquí para allá hasta las 8 de la noche. Llegaba la noche, me deprimía hasta las 3 de la mañana sin poder dormir, yo ahí como, o sea, literalmente por eso fue que me diagnosticaron por ese momento. Luego entendí con el tiempo que dije, pues no soy bipolar, pero voy a empezar a entender cómo son mis emociones y ahí empecé de hecho ese proceso. Que mis amigos me decían, una amiga me decía, estás muy exaltada, regúlate, porque ya sabía, ya me empezó a conocer que cuando estaba muy exaltada empezaba a tener picos muy hacia abajo. Entonces yo lo que empecé fue a calmarme, o sea, a decir, bueno, estoy súper en la emoción de la manía, voy a empezar a regularme y empezar a dejar que mis emociones fueran más niveladas. Y eso me permitió no tener tantos picos, porque si bien el cerebro de un ser humano normal hace esto como si fuera una onda, Una onda normal. el de una persona bipolar son picos. Bueno, hay una sustancia, un químico en nuestro cuerpo que es el que produce la felicidad. No recuerdo bien su nombre, pero serotonina. Pero me imagino yo que es también como un proceso de que quemas mucha serotonina, entonces ya cuando quemas toda esa serotonina que tenés, ya el cuerpo al sentir ese bajón de esta Esa es la sustancia... depresión. ¿Esta es la depresión? Ajá. Ok. En la bipolaridad es falta de litio y
son como si los neurotransmisores no se conectaran, entonces como que no mandan señales. Como si se desconectara algo, entonces no se comunican unas cosas con otras. Bueno, y lo que yo veo, y voy a entrar un poquito más allá, es que tus amigos fueron los que te apoyaron a darte cuenta. ¿Qué pasó con la familia? Bueno, pues la verdad es que en el tema familiar fue muy difícil. Digamos que ahora la relación que yo tengo con mi familia es muy diferente, o sea, es completamente diferente. Ellos de hecho se han enterado de mi vida, lo que pasaba en esos años a través del podcast, por ejemplo, mi mamá y mi hermano, y me dan un apoyo increíble. O sea, mi mamá ahora me trata de una forma tan diferente a como digamos me trató en ese tiempo. Obviamente fue educarnos a ambas. Yo me senté un día y le dije a ella, bueno, me senté muchas veces y le explicaba a ella, bueno, mamá, pasa esto, me siento de esta forma. Y fue una persona que fue muy comprensiva, pero que obviamente también como a mí le costó adaptarse a Y lo que tenía era. resistencia. Sí, tenía mucha resistencia, igual no es sencillo. Ella, o sea, digamos, mi familia no es una familia que haya crecido socialmente como en un ámbito cultural o de educación, sino que pues es como un barrio más bien semibajo donde no se tiene como tanta No, educación y en el es que nadie tiene aquí en Colombia el acceso a la educación especializada, es muy poca. Y como tal, la educación emocional es muy baja aquí en nuestra sociedad. Sí, y la verdad sí fueron mis amigos. O sea, la primera base de apoyo que yo tuve para mi trastorno fueron mis amigos. De hecho, ellos conocen muy bien cómo son mis estados de ánimo. A ellos les comunico mucho más fácil que a mi familia cómo me siento. De hecho, con ellos puedo hablar cuando tengo ciertos estados donde no quiero entrar, o sea, no quiero estar, pero tampoco puedo salir ya. Entonces, como que con ellos tengo una mejor relación para hablar de eso, porque ya Sí, porque lo han vivido conmigo desde el y no inicio. entran a juzgar, que también es por lo que uno muchas veces se cohíbe a tratar de ciertos temas con la familia, con la pareja. Y eso es un mensaje a todos esos padres que nos están viendo. Hay que escuchar a nuestros hijos. Está bien que a nosotros culturalmente nos hayan criado de una manera y no es que tengamos que ser los amigos de nuestros hijos, o sea, son los mejores amigos de nuestros hijos. Los papás no estamos para eso, pero sí hay que escuchar, abrirles el espacio para que se expresen y poder lograr entender qué les puede estar pasando, que no busquen esas ayudas por fuera. Es muy triste que se sientan más apoyados por fuera que en su propio hogar. Entonces, así mismo pasa con cuando un hijo o una hija se declara gay. Y bueno, Diana porque contó con la fortuna de tener un buen círculo de amigos, pero Claro, está la persona que busca tal ayuda por cual. fuera, pero va con unas malas personas que lo aconsejan por un camino distinto, entonces ya estamos hablando de otros temas ya más graves. Súper. Diana, y ahora nos acabaste de hacer esa introducción a tu podcast. Cuéntanos de tu podcast, cómo se llama, cuál es el objetivo de tu podcast, cómo te pueden encontrar en YouTube y cuál es el principal tema que tú tienes. Bueno, digamos que lo del podcast surge desde esa misma idea de hablar de lo que he vivido durante todo este tiempo, porque si bien yo soy una persona que en este momento tiene la capacidad de hablar de esto libremente sin sentirse mal o de si de pronto sin sentirse tan afectada, obviamente hay momentos donde hacer mi podcast me da como unos golpes durísimos emocionalmente, pero pues digamos que Claro, es que te estás Estás exponiendo. exponiendo, claro, muy bien. pero tener el carácter de hacer esto me dio la iniciativa de decir voy a hacer un podcast y va a ser un podcast sobre mi vida. Y pues, ¿por qué sobre mi vida? Pues bueno, básicamente porque me hice consciente durante muchos años de lo que era sentirse de esta forma, porque me hice consciente durante muchos años de que como yo hay un montón de personas, de que el sistema de salud no es tan bueno en educación mental y dije, bien, si hay gente que es como yo, pero no tiene amigos, no escribe poesía porque yo escribía poesía, no dibuja para hacer catarsis, no baila o no canta, ¿qué hacen? O sea, se tienen que consumir constantemente todo eso. Y pensé que probablemente escuchen. Entonces dije, pues voy a hacer un podcast. Porque las personas que cuando lo escuchen, así sea una sola persona que esté pasando por un día supremamente malo, ve mi video, se siente identificada y se siente que no está sola, para mí ya es un... Sí, es ganancia. Bueno, ¿cómo se llama el podcast? Que por aquí va a estar saliendo el nombre y el loguito. Bueno, mi podcast se llama Otro Puto Imperio. Sé que es un nombre un poquito agresivo y fuerte, Disruptivo. Bipolar. pero básicamente lo enfocó en todo el tema de Roma. Roma era un imperio y aún destruida seguía siendo un imperio. Y yo dije, con todas las cosas que me pasan en mi vida, yo sigo siendo otro puto imperio. Y no solo yo, todas las personas en mi alrededor siguen siendo imperios. Lo que pasa es que
no descubren eso o no se apropian de esos significados. Entonces creo que la invitación es que si quieren participar también, me escriben. Claro que De sí. una. Aparezco como otro puto imperio, pero el puto con cero para que no hayan restricciones de YouTube. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, o sea, invitamos a la comunidad médica, a un psicólogo, un psiquiatra que en algún momento se quiera contactar con el podcast de Diana o con nosotros y podamos hacer alianzas y poder llevar mensajes positivos a las personas que se reconozcan y puedan levantar la mano y expresarse, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Porque igual lo ideal para mí es crear un canal seguro. O sea, para mí eso es un canal seguro. Lo que yo quiero crear es una revolución, una revolución a lo que es la sociedad y cómo son las emociones. Crear un efecto dominó, porque se necesita una sola persona para iniciar un cambio. Una. Y con eso hay un efecto dominó para las demás personas y quitar ese tabú constante de que no podemos sentirnos vulnerables. O sea, yo me harto y a veces lo aplico y luego me reprendo a mí misma y digo, pues no. Oye, Junior, ¿cómo estás hoy? Súper bien. Y puede que te estén pasando un montón de cosas, pero Es nos cierto, enseñaron sí. que no podemos ser vulnerables, aunque nos sintamos de la patada, o sea, podemos estar muy, muy mal. Y yo voy a repetir algo que estábamos hablando antes detrás de cámara y ahora en este 2023, ya el 2024, estamos sufriendo del positivo exagerado. Entonces, ahora todos los gurús, ¿no? De mentales y de positivos dicen, tú nunca, así te sientas mal, tienes que decir muy bien, porque tienes que atraer esa energía y conspirar el universo para ti. Pero, ¿y por qué no puedes decir que hoy estás fatal? Y que aquí en el grupo Pateperro algunas veces hemos estado y en nuestro grupo de WhatsApp y yo le agradezco a Nikov que nos ha compartido unos páginas de meditación porque todos tenemos esos momentos, esos picos, ¿no? ¿Y por qué no podemos levantar la mano, cierto, Diana? No todos los días amanecemos con la misma energía y con los muchachos nosotros nos escribimos, bueno, ¿cómo estamos? No, hoy estoy fatal, pero bueno, somos conscientes de cómo estamos, qué vamos a hacer para cambiar esta energía. Y hace falta mucho contenido de valor ahorita en las redes porque solamente se volvió chistes, bromas y un contenido como el que estás haciendo es súper nutritivo para muy las triste, personas. es muy triste para nosotros darnos cuenta, por ejemplo, nosotros en nuestro podcast, todo nuestro equipo de producción, cuando hacemos nuestra investigación, todo lo que tiene más alcance, todo lo que tiene más repercusión es la broma. Es las entrevistas de broma, es el chiste, es el famoso, el que trabaja con Bitcoin, ¿cómo es? En Steve, sí, o el actor, el modelo, o el que hace la payasada, pero hay un contenido de valor que necesitamos hacerlo viral y por eso estamos ahorita con Diana haciendo nuestra alianza con su podcast, levantando esa mano y que esperamos que nos escriban en sus comentarios si quieren contar su historia. Podemos hacer el acercamiento con el podcast de Diana y cuenten su historia de qué les ha pasado, ya sea con la drogadicción, que también ese tema cuando las personas prueban la droga detona eso mental y empiezan a desarrollar algún trastorno. Así que la invitación es que nos escriban y que participen y levanten la mano que estamos para escucharlos. Bueno, creo que lo que decía sobre el positivismo es muy, muy interesante porque se siguen igual anulando las emociones. Y lo que yo quiero con mi contenido y lo que yo quiero crear conciencia en las personas es que las emociones no deben ser anuladas, deben ser simplemente expresadas libremente, independientemente de si son buenas o malas. Es que es más, de hecho, ¿quién dijo que las emociones deben ser buenas o deben ser malas? Son emociones. Y hay que sentirlas, todas por igual. Exactamente, tienen que sentirlas todos por igual. Digamos que en todo este estudio que hice entendí que habían 703.000 personas en el mundo que se suicidaban al año. Y yo decía, Por temas mentales, ¿no? sí, o sea, no hay un trasfondo porque... O sea, todavía no hay un porqué definido. No, es que hay muchas cosas y me acuerdo ahora de una historia en una agencia donde yo trabajaba. Había un muchacho de ventas y él se suicidó, él se tiró en Chiminango, vivía aquí en Cali, un barrio mítico de unos apartamentos. Él se tiró del último piso porque tenía problemas, presiones sociales por el tema económico y eso le generó un trastorno que su mejor decisión fue acabar con su vida. Y, o sea, Muy porque triste. lo que tú dices, o sea, no podemos expresar nuestros sentimientos
seguimos nosotros en Y una cultura machista. algo que sufrimos mucho los hombres precisamente por el machismo es que nosotros no expresamos lo que sentimos. Entonces también eso también ha Los hombres llevado no lloran, ¿no? Dice. ¿Cómo? Los hombres no lloran. Exactamente. Entonces también eso ha llevado también a que los hombres, la mayor probabilidad de muerte de los hombres es infarto. Porque no expresamos. El porcentaje de esos suicidios al año es de hombres también, porque, pues no el mayor porcentaje, pero sí un gran porcentaje de suicidios en el mundo es por hombres. Sí, precisamente eso. Sí, hay mucha. Entonces es increíble que no le prestemos atención o que los organismos mundiales, y yo ya iba a hacer mi voz de protesta porque yo no creo en la ONU ni en nada de eso, ni en el ICBF ni la UNICEF, porque si ellos en realidad quisieran acabarla lo podían hacer, porque tienen los recursos y todo, ¿sí me entiendes? Eso es un negocio. Que no le pongan cuidado a eso, o sea, eso es algo tan importante y más cuando en muchos lugares del mundo pasan tantas cosas, hay guerras y eso genera trastornos, weón. Claro. Aquí mismo en nuestro país, los desplazados, Los secuestros. Los secuestros, o sea, eso, como decía Diana, hay sucesos en la vida fuertes que te pueden llevar a sufrir de esos trastornos, ¿no? Y que no tengamos y que nuestro gobierno o nuestras entidades de salud no hayan construido un canal sabiendo esas cifras tan alarmantes que hay en el mundo, que se suicida tanta gente. Pues de hecho, pues no creo en muchas cosas, pero creo en mí. Y ese creer en mí fue lo que me permitió crear este tipo de contenidos. O sea, fue el voto de confianza que me di, que algunas personas me dieron, pero muchas personas me negaron, por el bullying, por las situaciones, por el rechazo. Ese voto de confianza me lo di yo. Y pues digamos que si bien no puedo llegar a cambiar el mundo, pues dejo mi granito de arena. Creo que mi podcast se trata de eso, de ser ese punto distintivo, ese punto rosa en medio de puntos negros, de ser real, de contar cómo se siente, cómo se vive, qué puedo hacer, qué hago en ocasiones para lidiar con las crisis, porque te voy a decir, o sea, si bien la bipolaridad es hipomanía, pues también puede ser de depresión a depresión mayor. Y es ahí cuando yo me medico, porque de hecho yo sí paso de depresión a depresión mayor. Y me tienen que mandar lo que son antidepresivos, pero duales, o sea, que sean como moduladores de ánimo, porque los antidepresivos normales no me funcionan. Entonces, pues, ¿qué aprendí yo? Pues toco la pared. Literalmente toco la pared. Cuando tú tienes una crisis y tú te dispersas o básicamente te disocias, tu realidad empieza a ser muy distinta mentalmente a lo que tú estás viviendo realmente. ¿Qué hago yo? Toco la pared, toco el piso, descalza, para poder anclarme a la realidad, para saber que estoy acá. De hecho, me enseñaron un ejercicio que no lo había pensado antes, y es que tú debes concentrarte en la presión que está haciendo tu cuerpo sobre la silla, sobre las cosas, cómo se siente la pierna sobre la otra pierna. ¿Para qué? Para que tu cerebro se enfoque en lo que estás sintiendo en el momento y no lo que tu cabeza puede crear. Porque si bien una crisis es una película mal contada, es como si estuvieras ahí viendo una película de tu vida, pero no estás participando. No, sí. O sea, que en pocas palabras es ser consciente de absolutamente todo. Estoy consciente de que estoy aquí, que me acompaña. Como para que tu cerebro aterrice, ¿no? Sí. Y vuelva otra vez a enfocarse, ¿no? Pero son cosas de terapia que te mandan para que tú te ancles, porque es que si tú te disocias, te vas. O sea, y hay personas que se pueden quedar en el limbo mirando el vacío y ya se fueron. O sea, están allí, pero no están. Entonces son temas que obviamente yo pues empecé a hacer, pues empecé a conocer y a entender de cómo funcionaba mi mente, cómo funcionaba mi cerebro. Yo reconozco cuando vienen mis crisis y yo digo, y yo aviso, me voy a disociar, o ya estoy muy mal, voy a estallar en cualquier momento. Porque yo las puedo sostener días, pero si no las libero o las modulo de una forma, yo estallo en la crisis. Y tu grupo más cercano ya conoce y ya sabe cómo actuar cuando tú entras en esas crisis. Más o menos, yo me aíslo igual a veces. Sí. Pero igual sos súper ya consciente de todo lo que estás sintiendo, ¿no? Porque muchas veces la gente ni se entera qué está pasando en su cuerpo. De hecho sí, porque yo entendí, por ejemplo, qué me puede subir, qué pasa cuando empiezo a bajar, qué pasa cuando tengo días muy intensos, cómo baja mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo, qué son los jueves y los viernes en mi vida. Cuando he tenido fines de semana súper boom, lo que pasa el jueves y el viernes es que estoy
deprimida, no me quiero parar de la cama, no me siento bien, me siento supremamente agotada. Entonces sí me he aprendido a conocer, pero fue un proceso de 5 años de terapia, fue de invertir en mí, fue de entender qué me pasaba, fue de decir qué soluciones tengo, de sacarme de esos modos, hacer ejercicio cuando no quiero hacer ejercicio, porque es que el ejercicio me va a generar serotonina y necesito generarla porque si no me voy a deprimir más. Entonces siento que sí es un compromiso realmente conmigo misma, por eso les digo, yo creo en mí, no puedo creer en las demás organizaciones o demás personas, les doy el voto de lo que yo puedo hacer y se los entrego a ustedes diciéndole a mí me funciona, yo lo hago y me he esforzado y me cuesta muchísimo. No te voy a decir que yo cuando estoy deprimida me quiero parar, no, porque me siento de la porra, o sea, no me quiero parar, pero si no me paro no me va a parar nadie. O sea, si yo no digo lo hago por mí, nadie lo va a hacer, es que nadie me puede salvar de lo que siento, ni menos de la película mental que tengo. Y es muy importante eso que cuando sintamos que padecemos un trastorno, investigar, conocer más sobre ese tema, porque si ahora me estaba acordando que también estamos sufriendo de trastornos cuando llegamos a la adultez. Todos nuestros ancianos, si tú has visto, están sufriendo mucho de Alzheimer, están sufriendo también de trastornos mentales, porque obviamente cuando crecemos, pues nuestro cuerpo se deteriora y asimismo pues nuestro cerebro se deteriora y gran parte de las personas no saben tratar esas problemáticas con nuestros familiares. Entonces por eso es que los llevan a esos ancianatos o hogares de paso, porque no saben cómo lidiarlos en la casa, cómo lidiar con una persona que pues, bueno, no te reconoce, que sufre de Alzheimer, no sabe quién sos vos en la mañana, después sí te reconoce, o hay algunos que sufren de bipolaridad. Son agresivos a veces. Hay ancianos que se vuelven agresivos. Demencia senil, los pone un poco agresivos. Entonces, hay mucho desconocimiento en este tema y también es una invitación, un mensaje que desde Pateperro y, Otro puto imperio. y otro puto imperio queremos mandarles, es conocer, leer un poquito más, aprender de eso y que podamos ayudar, reconocer a nuestro círculo quién puede padecer y apoyarlos. Bueno, nos da mucha tristeza ya ir cerrando este capítulo porque es un tema que da para hablar días enteros, pero aquí tenemos los minutos un poquito contados. Entonces, para ir finalizando, Diana, sí me gustaría que aconsejaras a la gente que de pronto no tiene este círculo de amigos o no tiene esta persona que lo sostengan, de qué manera puede empezar a ser consciente y también a lidiar un poco con las emociones que están sintiendo en el momento. Bueno, yo creo que más que aconsejar, les voy a dar un punto de vista de lo que de pronto puede funcionarles a muchas personas. Uno, no se autodiagnostiquen, porque el autodiagnosticarse es el primer error que puedes cometer. Dos, busquen ayuda o grupos de apoyo de personas en las que ustedes puedan confiar, sean amigos, vecinos, cualquier persona que te brinde la oportunidad, porque sé que no todas las personas tienen amigos, no todas las personas tienen una familia funcional o demás. Y un especialista, porque cualquier persona te puede decir muchas cosas, pero solo un especialista puede llegar a indicarte cuál sería el proceso adecuado para que tú no tengas que sufrir ciertas alteraciones en tus procesos emocionales o demás. Dos, puedes escribirnos directamente a nosotros, buscar asesoría. Hay muchas formas de tener asesoría gratis, hay muchas formas de tener como un asesoramiento para que las personas puedan recibir el tratamiento adecuado. De hecho, hay una línea de atención en Colombia que simplemente tú puedes marcar y me siento de esta forma y te van a atender y va a estar bien y va a ser de esa forma. Y sobre todo, no te culpes, no te rechaces y no te des el título que otras personas le dan a las enfermedades. Porque si bien uno no eres culpable, por ejemplo, alguien tiene diabetes, literalmente, no es culpable de que su cuerpo no produzca la suficiente azúcar o lo que necesita el cuerpo para funcionar. Es lo mismo con el cerebro, no es tu culpa, no lo elegiste. El primer paso es la aceptación. No lo elegiste, fue algo que sucede que tu cuerpo no produce, o sea, no es una elección que tú tengas, es una enfermedad y las enfermedades como todo se tratan. Si tú buscas la ayuda, se van a tratar y conócete, mírate al espejo, reconócete a ti y acepta que hay cosas de tu vida que puede que no manejes y que no entiendes, pero que son parte de ti y eso no significa que estén bien o estén mal. Hay que cambiar ese chip de la sociedad que dice que hay una moral que te determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Las emociones son emociones.
siéntelas, Exprésalas, conócelas, ¿no? reconócelas exactamente. Si hay cosas que repites continuamente, dices, ok, estoy repitiendo esto, ¿qué me dice esa emoción? ¿Qué hay detrás de esa emoción? Hay muchas cosas, pero si no te conoces y siempre las estás reprimiendo o rechazando, no te vas a dar nunca la oportunidad de saber qué es lo que realmente estás sintiendo. Y solo cuando tú mismo te conoces a ti y te da la oportunidad de sentir, puedes hacer algo con eso, porque lo que está desconocido y lo que no se conoce no se puede tratar porque no sabes qué es. Es correcto, súper, excelente. De nuevo la invitación, chicos, dale obviamente las gracias a Diana por compartirnos toda esta experiencia, volver y darle la oportunidad que nos escriban en comentarios, que busquen a Un Puto Imperio y conozcan más de todo esto. Muchachos, necesitamos mucho el apoyo, este es el contenido que en realidad necesitamos hacer viral. Este es el real contenido que necesitamos que le llegue a las demás personas y decirles que no están solos, pueden levantar la mano, expresen sus sentimientos, no olviden seguirnos, activar esa campanita. Necesitamos ser más virales en este tipo de contenido que es para todos ustedes. Así que muchas gracias por todo ese apoyo, por estarnos viendo. Rey. Suscríbanse a Otro Puto Imperio, a Pateperro, like, comenten. Muchas gracias, Diana, por estar aquí compartiendo con nosotros esta super historia. Y Y hasta la próxima. Pateperro Podcast.